Gracias, muy buen día para todos. Me presento, pues mi nombre es Gina Munar, consultora de implementación, y el día de hoy vamos a ver el tema relacionado con consignación de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, el mes 13. Dentro de la agenda, entonces vamos a ver el marco normativo que nos aplica, aspectos claves para la liquidación, factores salariales que integran la base de liquidación, forma de calcular los factores de liquidación, los parámetros generales y la funcionalidad de Novasoft. Dentro del marco normativo encontramos la Ley 50 de 1990, que crea el régimen de cesantías anualizadas para el sector privado. Posterior a ello, en la Ley 344 de 1996, se extiende el régimen de cesantías anualizados al sector público del orden nacional, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. También tenemos el decreto 1160 de 1947 en el artículo 6, donde se define la base salarial para la liquidación de cesantías del sector público, y el decreto ley 1045 de 1978 en el artículo 45, donde se establecen los factores salariales que deben incluirse en esta liquidación. Adicional a esto, conocemos que hay otras entidades que también tienen su soporte legal dado por la función pública, que aplica pues también para la liquidación de este proceso. Los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta en este tipo de liquidación es que las cesantías se liquidan de manera anualizada o por fracción del año efectivamente elaborado. Las bases de liquidación corresponden al último salario devengado, y si el salario tuvo modificación en los últimos 3 meses, la base será promediada de lo devengado durante los 12 últimos meses o durante el tiempo laborado si este fuera inferior a un año. Respecto a este punto, es clave o es importante aclarar que dentro de Novasoft existe las dos formas de liquidar, es decir, que de acuerdo al criterio que tenga la entidad, va a poder parametrizar en el tipo de parámetro salarial o tipo de contrato cómo se va a hacer este proceso. Ya más adelante lo vamos a ver en la aplicación. ¿Qué factores salariales integran la base para la liquidación? Entonces, se incluye únicamente los factores salariales efectivamente percibidos y causados. Entre ellos encontramos la asignación básica mensual, los gastos de representación y la prima técnica base salarial, las horas extras, trabajo suplementario, dominicales y festivos, el auxilio de alimentación y de transporte, prima de servicios, prima de Navidad, prima de vacaciones, la bonificación de servicios prestados, los viáticos cuando cumplen los requisitos legales y demás factores establecidos en el artículo 45 del decreto ley 1045 de 1978. ¿Cuál es la forma de calcular estos factores? Entonces, factores mensuales. Se toma el valor completo de la última mensualidad, ejemplo, la asignación básica y el auxilio de alimentación, y los factores anuales se incorpora una doceava del valor pagado en el último año. Por ejemplo, en este caso sería la prima de Navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios, la bonificación de servicios prestados. Los parámetros generales que tenemos que tener en cuenta desde Novasoft, entonces es la variable general número 7. Entonces vamos a ingresar a la aplicación. Recuerden que lo buscamos desde la aplicación de nómina, parametrización, nómina y variables generales. Voy a volver a ingresar a la aplicación. Listo. Entonces ingresamos a la variable número 7, que nos indica que es la fecha de causación de cesantías.
Para el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy, lo vamos a hacer teniendo en cuenta las cesantías que se consignarían para el año 2026, en este caso. Entonces, nuestra fecha sería el 31 de diciembre del 2026. Otro aspecto importante para el proceso de liquidación es validar que el código del Fondo Nacional del Ahorro que le vamos a asignar a cada uno de los funcionarios esté parametrizado en la variable general 84, donde nos preguntan cuál es el código que corresponde al Fondo Nacional del Ahorro. Usualmente es el 500, pero si existe otro código, aquí debe quedar parametrizado. Y vamos a ejecutar el tipo de liquidación, consignación a fondos. Es importante tener en cuenta que para liquidar este proceso ya deben estar cerrados todos los procesos de liquidación a corte 31 de diciembre del año que estemos liquidando. Es decir, que ya tenemos que tener la liquidación de la nómina, la liquidación de la prima de Navidad, todo debe estar cerrado para que se liquide correctamente. Entonces, para este caso, nuestro proceso lo vamos a ejecutar con esta fecha de liquidación, que sería diciembre 31. Aunque este reporte usualmente lo presentan en febrero, máximo en febrero 14, entendemos que por ser el sector público y deben hacer los cierres a 31 de diciembre, pues este proceso lo cerramos de esta manera. Una vez ya elegimos nuestra fecha de liquidación y la fecha de corte, lo siguiente que hacemos es ejecutar el proceso de liquidación de consignación a fondos. Cuando ya el proceso ya nos indica que terminó, entonces la forma, tenemos varias formas para validar. Tenemos un reporte que vamos a encontrar en la categoría de reportes de la función pública y está este reporte que es el NOM 1814FP, que es el certificado de cesantías, que también entendemos que es de vital importancia este reporte para indicarle a los funcionarios cuál fue el valor consignado en el Fondo Nacional del Ahorro durante el año. Es importante que para poder ejecutar este reporte se ponga la fecha de corte en que se ejecutó y también el tipo de liquidación. Cuando dejamos el tipo de liquidación en porcentaje, el reporte no nos genera. En este caso estamos generando el reporte en prenómino, porque está pues aún abierto el proceso. Listo, entonces aquí este reporte, pues podemos descargarlo en los diferentes formatos que tiene la opción para descargar, pero para la validación en este caso lo vamos a descargar en archivo tipo Excel. Listo, entonces aquí en archivo tipo Excel, como vamos a hacer una validación, voy a ocultar el encabezado para que me permita ver las bases. Y como les había indicado inicialmente, miren que aquí el sistema me trae las bases que está tomando. Para nuestro funcionario, entonces nos está tomando la asignación básica, la prima técnica base salarial, la bonificación de servicios, la doceava de la bonificación de servicios prestados, la doceava de la prima de servicios, la doceava de la prima de vacaciones, la doceava de la prima de Navidad y para este caso, este funcionario tenía unas horas extras. Entonces, el total que tiene para la base, en este caso sería la sumatoria de estos conceptos, que para el ejercicio, pues nos darían los 14.534.658.
Y así, pues para cada uno de nuestros funcionarios. Aquí tenemos otro caso donde, por ejemplo, este no tiene horas extras, pero tiene prima técnica y otro funcionario donde no tenemos prima técnica, sino que tenemos esta persona, solo los doceavos de las prestaciones sociales. Como necesitamos confirmar que en efecto, pues estas bases que está tomando el sistema para el ejercicio están correctos, nos podemos apoyar en el reporte de resumen anual de acumulados. Como estamos validando el año 2026, entonces vamos a generar nuestro reporte pues, de los últimos 12 meses, que en este caso sería desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026. Y vamos a generar nuestro reporte. Para validar, entonces también lo vamos a descargar en formato tipo Excel para que nos permita hacer los ejercicios del cálculo. Y aquí tendríamos los acumulados correspondientes al año 2026. Entonces, en este caso vamos a revisar nuestro funcionario número 5 y compararlo con lo que tenemos aquí en nuestro reporte certificado. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la asignación básica a diciembre 31. Vamos a generar la doceava de la bonificación de servicios prestados. Entonces, este lo vamos a dividir en 12, igual que la prima de vacaciones. La doceava de la prima de servicios y la doceava de la prima de Navidad. Estas serían nuestras bases. Y si hacemos la sumatoria de estos conceptos, tenemos que nos da 5.196.000. Y comparando con lo que nos está generando el certificado, pues es el mismo valor. Si comparamos a alguien que tenga prima técnica salarial, vamos a buscar alguno. Por ejemplo, acá tenemos este caso. Vamos a mirar quién es. Este es nuestro funcionario número 2, que es este que tenemos acá. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. La asignación básica y ya va las horas extras. La bonificación de servicios prestados, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de Navidad. La prima técnica salarial se toma completa y esta sería nuestra base. Así comprobamos el ejercicio y nos dice que son 14.538.658. Entonces, respecto a las bases, él está pues tomando de acuerdo a la normativa, pero recuerden que inicialmente les había dicho que teníamos un parámetro que también vamos a validar. Aquí en los parámetros nómina, tipos de contrato, eh, en algunas entidades, este maestro se llama tipos de parámetro salarial.
pero siempre validamos el cero, que es usualmente el parámetro o el tipo de contrato con el que llenamos la historia laboral. Eso es importante recalcar que este parámetro sí lo toma el sistema para hacer el cálculo. Miren que aquí tenemos aspectos importantes respecto a la liquidación, porque aquí es donde yo tengo la oportunidad de decirle al sistema si voy a hacer un promedio del auxilio de transporte o voy a tomar el valor mensual. Y respecto a la asignación básica, si voy a tomar para que verifique los últimos 3 meses para el promedio o voy a tomar el último sueldo o el promedio del año. Esto es importante porque respecto a la normativa hay algunas entidades que lo hacen de diferentes maneras, entonces es importante que conozcan de dónde se realiza el ejercicio o de dónde nacen los parámetros para que lo ajusten de acuerdo a la interpretación que cada entidad tenga. Como actualmente lo estamos haciendo en el ejercicio, él va a tomar el valor mensual del auxilio de transporte y el último sueldo que encuentre en la historia laboral o que esté causando. Es decir, que por ejemplo, si la persona está en encargo, en este caso, esta persona pues tendría el valor o el cálculo sobre su asignación básica del encargo. Pero si necesitan que verifique los últimos 3 meses para hacer un promedio, entonces va a tomar el promedio de los salarios del último año para sacar el promedio y de esa manera ponerlo con la asignación mensual. Luego de que ya validamos estos parámetros, la ejecución y el reporte, hay también otro reporte que podemos generar desde procesos especiales en grupo sector público y el plano del Fondo Nacional del Ahorro. Este plano pues no tiene tanto detalle como el certificado, sino que es el plano para revisar, pues este es el que se va a entregar al Fondo Nacional. Siempre se le recuerda a la entidad que este plano únicamente lo puedo generar cuando mi proceso de liquidación está cerrado. Entonces, para el ejercicio, vamos a hacerle cierre a nuestra consignación a fondos para poder ver el archivo que vamos a presentar al Fondo Nacional del Ahorro. Y le damos procesar. Y nos dice que ya cerró el proceso. Entonces vamos a ir, procesos especiales, ejecución de procesos especiales, sector público y acá, plano, Fondo Nacional del Ahorro. Si no podemos dejar este campo vacío, elegimos la fecha de corte, 31 de diciembre, y acá nos pregunta cuál es el tipo de consulta que quiero hacer y en este caso yo tengo que decirle que el anual. Aunque en las entidades públicas se realiza de manera mensual la consignación a fondos, es importante que sepan que este reporte que generamos les permite a las entidades pues, realizar un ajuste de acuerdo a eh, los parámetros de liquidación que revisamos el día de hoy. Como podemos ver aquí en nuestro archivo, él tiene esta columna que nos dice qué tipo de ajuste es. Si vamos a incrementar el ajuste porque estas fueron las consignaciones que hicimos durante el año y de acuerdo a los parámetros algo cambió y necesitamos hacer un ajuste a esas cesantías, pues aquí este es el momento donde se realice. Este archivo está compuesto pues de la asignación básica de cada funcionario y la base que está tomando para el cálculo, que es el detalle que vimos en nuestro certificado de cesantías. Entonces, él trae un acumulado de lo que consignó durante el año y si respecto a ese cálculo que estamos haciendo en el mes 13 debe hacer un ajuste, pues él viene acá y nos indica si debe pagar de más o de menos. Si necesitamos revisar cuáles fueron los valores consignados al Fondo Nacional del Ahorro durante el año, lo que tenemos o podemos apoyarnos en el reporte de resumen anual de conceptos individuales de liquidación.
Para este caso vamos a revisar, por ejemplo, esta persona que la prima técnica se la asignaron a partir del mes de agosto y hay una diferencia pues entre lo que se venía consignando y el cálculo final. Entonces, vamos a generarlo pues también del último año y vamos a generarlo solo del concepto 005010, que es el concepto que se consigna a fondos. Podemos verlo también por aquí por nuestro acumulado, por el resumen, el histórico de liquidación para confirmar el valor. Recuerden que hay que hacer una claridad respecto aquí al tipo de liquidación 16 porque aparece usualmente dos valores, porque en el detalle él nos muestra lo que consignó mes a mes, pero luego hace una sumatoria de lo que realmente pues llevó como ajuste del tipo de liquidación 16. No significa que esté llevando estos 323 más el desglose que está sacando acá, sino que es una sumatoria de todos los meses en los que hubo el tipo de liquidación 16. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se sume pues dos veces en la base. Entonces, cuando ya podemos validar que en efecto veníamos consignando un valor inferior, el sistema lo que hace acá es realizar un ajuste por esa doceava, ese valor de la prima técnica salarial, pues que inicialmente o en los meses anteriores la persona no tuvo, pero que al momento de la liquidación, pues ya tiene un nuevo valor y por eso debemos hacer un ajuste de las cesantías. Entonces siempre vamos a encontrar lo que veníamos o el valor consignado de las cesantías, pero él va a hacer un ajuste respecto a la liquidación tomando en cuenta pues el valor de la base, nuestro valor de la base, con la diferencia de lo que encontramos en la causación y va a ser un pequeño ajuste en ese caso. Entonces por eso es muy importante que siempre se valide la parametrización del tipo de contrato o parámetro salarial para que pueda saber si lo está haciendo con el promedio o con el última asignación básica y tomar como base lo que nos está presentando en nuestro reporte de las doceavas que está tomando para el cálculo de este mes 14. Es importante que tengan en cuenta también que este cálculo del mes 13 es el que se lleva al fondo al registro del certificado de ingresos y retenciones. Y por esa, digamos que es de gran importancia que la entidad realice la liquidación del mes 13 para que quede correctamente registrado dentro de nuestro reporte de certificado de ingresos y retenciones. En este caso, ya esto sería, digamos que todo el tema relacionado con nuestra consignación a fondos o mes 13. Muchas gracias, Gina, por tu presentación y a todos los asistentes. Gracias. Feliz día.